5. Bien, señores, vamos después del comentario de Oli. Vamos a tomar llamadas, pero vámonos primero con el comentario de Oli Matos. Adelante. Sí, Julio, buenos días al país. Bueno, se nos fue y nos queda su recuerdo, ¿verdad? El legado de Jad Veneno. No era un evento solo citadino. Incluso los que vivíamos en los campos, pues sabíamos de sus hazañas. Pero hay otro hecho trágico. Julio murió ahogado. eh, un hermano del senador Santiago Zorrilla. Yo quiero desde acá enviarle un abrazo a mi querido amigo Santiago Zorrilla. No sé por qué hubo muchísimas lluvias en Miche, en esa zona, y crecida de río. La verdad es que me gustaría saber en qué circunstancia, pero lo lamentamos y desde acá nuestra solidaridad en nombre de todo el equipo y en nombre mío, que soy su compañero y amigo. Eh, Nada, hermano, mi solidaridad contigo. Julio, tengo hoy que referirme primero al tema de las bebidas adulteradas. Las bebidas adulteradas. Esto es un tema que, como dice Nelson Rodríguez Monegro, tiene más de 10 años que leemos en la prensa la muerte de muchísimas personas. En este caso, incluso se habla de un postre, un yun yun, que es una especie de frío para mi época, que supuestamente se hizo con parte de este alcohol, y esto trajo como consecuencia la muerte de varias personas, incluyendo 3 de una misma familia. Esto no puede quedar en la impunidad. A esto tiene que ponérsele fin, tiene que ponérsele un corte. Y las autoridades tienen la obligación de identificar los responsables de poner a circular este veneno que cega la vida de tantas personas y que cada vez es más y más, y sin embargo no vemos consecuencias. El fiscal de Santo Domingo Oeste, que fue la zona impactada de la que estamos hablando, de que se está utilizando la plataforma de las redes sociales para hacer la promoción de este producto. Pero yo decía, cuando él se fue, que la plataforma de las redes sociales pueden usarse para eso, pero no para la entrega, porque generalmente esto ocurre en la marginalidad, donde incluso los deliveries no llegan, los deliveries formales. Es decir, que eso tiene que tener un mercado que se desarrolla en esa zona de pobreza, y como que casi siempre son pobres las Oli, personas que mueren. preguntabas cómo murió el hermano de Santiago Zorrilla. Sí, A él le decían Pacheli. sí. Pacheli murió tratando de rescatar un vehículo que se lo llevaba al río. Entonces Pacheli estaban alando el vehículo con una soga. La soga se rompió y Pacheli fue arrastrado. Eso es lo que nos dicen. Cómo Oh, se Dios, produjo la sí, muerte de realmente, Pacheli, el hermano del senador Santiago Zorrilla. sí, sí, una gran inundación. O sea, más de 6 pulgadas de lluvias cayó sobre Sí. Micha y sobre esa zona. Y nuestra solidaridad con la familia de él. Pero El río se llama John Pye, el río John Pye en Miches. sí, sí, sí. Bueno, qué pena. Pues, Julio, creo que todos coincidimos con esto y estoy convencido de que esto no va a quedar en la impunidad. Y por esto incluso es necesario. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos en una discusión de un código penal adecuado para la época, en la que tenemos solo una diferencia, y esa diferencia no puede hacer que el código se retrase en su aprobación. Las autoridades del poder legislativo están en la obligación de darle a la República Dominicana una norma que permitan castigar los crímenes de acuerdo a su proporción. Y esto es una necesidad que no puede esperar más, que no puede esperar más. Por lo tanto, como llegue el código, yo estoy convencido de que el presidente de la República lo va a aprobar. Miren incluso ese hecho tan terrible, tan abominable como el ametrallamiento de estos jóvenes que fueron asesinados
Y si viéramos un nuevo el código que está en curso y que ya debió ser promulgado hace tiempo, estas personas pues tuvieran sanciones que se correspondieran con esos delitos, con esos crímenes y con otros. Es decir, se le aplicaría una pena por cada delito y por cada crimen que se cometa. Incluso si se identificara alguien que autorizó o que pidió que se actuara, esa persona tuviera también una sanción válida correspondiente al hecho de haber enviado a alguien con ese propósito. Pero en las normas actuales que tenemos, que ya tiene más de 200 años, definitivamente es imposible aplicar sanciones a estas personas. Eso está pendiente y nosotros esperamos que pronto se apruebe y pronto tener esa norma que pueda intimidar, porque aquí hay gente que dice, bueno, eso hay que resolverlo con educación, señores. Las sociedades, la educación, incluso Maxwell, que es uno de los teóricos del derecho penal, establece que los países nórdicos llegaron a la situación actual luego de que tuvieron férreas tiranías que le imponían comportamientos tales durante siglos, y después la gente se adaptaba a estos comportamientos. Cuando nosotros, los agentes de mi edad, veía que todos los años sus padres pintaban su casa en la Navidad. Todos los años la casa había que pintarla, y de los más pobres, aunque sea cal, buscaban para hacerlo. Eso fue una resolución de un gobierno dominicano que le pidió, obligó a la gente a hacerlo. Y esto no era malo, no era malo. Lo mismo, por ejemplo, no andar descalzo. Eso fue una resolución, una disposición del gobierno, pero esas disposiciones eran positivas. El hecho, por ejemplo, de no lanzar desperdicio a la calle, no orinarse en la calle, todas esas son disposiciones que están y que realmente vinieron con las normas que probablemente surgieron durante la tiranía o durante la ocupación. La mayoría de estas reglas la hemos puesto a un lado y hemos bautizado el caos. Las cosas negativas entonces las hemos democratizado y las hemos popularizado, y la incultura se impone. Entonces es necesario también la obligatoriedad de llevar a los chicos a la escuela. Por ejemplo, hoy yo saludo el hecho de que comencemos de manera gradual, de manera organizada y voluntaria a tener clases presencial. Eso hay que saludarlo. Es un riesgo que nos corremos, y yo creo que es uno de los riesgos más valiosos que tenemos, porque vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Quiero también, Julio, referirme al tema del defensor del pueblo. Y me quiero referir al tema del defensor del pueblo porque en esta semana he estado hablando con algunos amigos al respecto de la decisión que ha de tomar el Senado de la República por la terna que presentó la Cámara de Diputados. Y le quiero hablar de esto porque hay 3 personas, creo que tienen suficiente preparación y exposición para ser evaluado como defensor del pueblo. Uno de ellos es el ex diputado y ex dirigente del dirigente social y popular, porque a Fidel yo lo conocí siendo dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fidel Santana. Fidel es un hombre que hasta ahora, en su papel, en su vida pública, ha defendido siempre los intereses de los más vulnerables. Esa ha sido su posición. Y pienso que esa institución que existe, su papel es precisamente proteger a aquellos que no tienen la capacidad de hacerlo por sus propios medios, con una persona con las condiciones de Fidel. Y no, miren que no estoy hablando de condiciones académicas, de condiciones que la tiene, porque Fidel es sociólogo, es un estudioso de la sociedad dominicana, ni de los currículum de las personas que se presentaron, que debía tener algún valor y es necesario que lo tenga, sino estoy hablando de sus condiciones como un luchador por los intereses de los más vulnerables, que creo que debe ser el papel de esta institución, que en otros países, según lo que estuve viendo, es prácticamente una procuraduría de defensa de los derechos humanos. Entonces, para ese papel, yo creo que ponderarlo a él
sin menoscabo de los demás, sin quitarle condiciones a los demás, a la selección que hizo la Cámara, y creo que él está encabezando la terna, incluso por el hecho de haber participado de la política. Yo no soy de los que cuestionan el hecho de que participemos, porque yo participo de un partido político, porque creo que desde ahí yo puedo exponer mis ideas. No pienso igual que todo el que es de ese partido, cada quien tiene una perspectiva distinta de cómo manejarse en democracia, y eso es la democracia. Es decir, creemos en que las decisiones deben tomarse por mayoría, y creemos que hay que respetar el criterio del otro aunque no lo compartamos. En el caso de Fidel, yo sé que su participación política no fue porque iba a buscar privilegios al Estado, porque en la mayor parte de su participación ha sido a través de organizaciones minoritarias, de organizaciones que promueven transformaciones que quizá la sociedad no ha madurado para alcanzarla. Y en este caso ya él está desvinculado de partidos políticos desde hace más de un año. Entonces tuve la oportunidad de compartir con él, me acompañó en mi programa, Julio, un programa que hago desde el periódico El Nuevo Diario, y le agradezco a él que me haya acompañado, y ahí me expuso todo su criterio sobre lo que él piensa que puede hacer como defensor del pueblo. Desde acá yo quiero darle un espaldarazo público a Fidel Santana como candidato a defensor del pueblo. Cambio fuera. Son 106.5.